tal? ¿Cómo les va? Ya estamos en Inventario, la agenda cultural universitaria, y esto es parte de lo más destacado de la semana. La actriz Diana Bracho hace entrega oficial del guión de la cinta La sombra del caudillo, original de su padre, el cineasta Julio Bracho. Y al autor de esta novela, Martín Luis Guzmán, se le rinde homenaje en el Museo de Arte Moderno con la exposición La otra fiesta de las balas. Tenemos una entrevista exclusiva con la escritora Margot Glantz, reciente ganadora del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Arrancó ya el encuentro iberoamericano de escritores cinematográficos y varios de los participantes nos dan su opinión acerca de este oficio. La Biblioteca Nacional abre su fondo reservado para mostrar algunos de los libros que fueron prohibidos durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Y el fotógrafo Nicola Lorusso da a conocer 2 volúmenes. El primero es Dédalo y el segundo es Estudio Rojo. Hoy nos acompañará en el estudio Arturo Martínez Nateras para hablar sobre el coloquio La izquierda mexicana del siglo XX, trazos y perspectivas. Exactamente, esto y mucho más durante la próxima media hora, Hernán. Pero bueno, vamos a comenzar con un reportaje en memoria del primer actor y director de cine, Julián Pastor, quien falleciera este lunes 24 de agosto. Julián Pastor colaboró como actor y director de teatro en la UNAM y además dirigió para esta casa, para TV UNAM, la serie Archivo Fotográfico Rodrigo Moya. Julián Pastor, quien escribió y dirigió durante 17 años el espectáculo de cabaret Veladas Literario-Musicales, estudió actuación con grandes maestros, como Seki Sano, Héctor Mendoza y Juan José Gurrola. Con este último hizo su debut en los escenarios. La primera obra de teatro en la que trabajé de una manera un tanto accidental, casual, fue con Gurrola en Los poseídos de Dostoyevsky, una maravillosa adaptación de Albert Camus. Los poseídos está basada en Demonios, la famosa novela de Dostoyevsky. Y después trabajé con Gurrola de asistente en La cantante calva, que tuvimos un éxito inusitado. Pastor también trabajó como ayudante del escenógrafo Roger Van Gunten. Fue locutor de Radio UNAM en 1964 y ese mismo año debutó en el cine en la película En este pueblo no hay ladrones. Y después de eso ya fue cuando hicimos Oh papá, pobre papá, estoy muy triste porque en el closet te colgó mamá, que es una obra de Arthur Kopit, muy buena, muy buena. Y eso fue muy bueno para mí porque ahí me vio Alberto Isaac y fue cuando me llamó para hacer precisamente En este pueblo no hay ladrones, que fue mi primera película. Y donde debuté en el cine con un papel estelar, ¿no? Teniendo al lado como extras a García Márquez, a Juan Rulfo, ¿no? Y a gente así, ¿no? Un montón de gente muy conocida, muy renombrada. Hijo de exiliados españoles de la Guerra Civil, la actividad profesional de Pastor incluye cine, televisión, teatro y cabaret. Su última participación en escena fue en el ciclo Narradores al Teatro, producido por la Dirección de Teatro de la UNAM, con la puesta en escena El último encuentro, adaptación de la novela de Sándor Márai, dirigida por Raúl Quintanilla. Creí que estabas hablando de la cacería. Sí. Pues estuve siempre muy cerca del teatro universitario. E incluso en 1984 dirigí aquí en este mismo teatro una obra de Juan María Alponte que se llama Lu Andrea Salomé. Director, editor, escenógrafo, escritor de teatro, cine y televisión, obtuvo más de 70 créditos actorales y 6 nominaciones al Premio Ariel, entre estas como Mejor Director por su trabajo en Los pequeños privilegios y en Morir de madrugada. Su filmografía como actor incluye más de 46 películas. Su trayectoria como director es igualmente extensa. Con 26 cintas, más de 10 obras de teatro dan cuenta de su trabajo como director y actor. Julián Pastor Llaneza colaboró recientemente en TV UNAM dirigiendo la serie Archivo Fotográfico Rodrigo Moya. Descanse en paz. Desde este espacio, nuestro más sentido pésame a la familia, a los amigos y alumnos también, numerosos, de Julián Pastor, quien deja un importante legado al cine mexicano. Así es, y bueno, en otro tema, en el marco del Festival Internacional Chihuahua 2015 fue anunciado el Premio Chihuahuense de Narrativa Histórica Ignacio Solares, obviamente en honor al dramaturgo, ensayista y escritor
Ignacio Solares, nacido en Ciudad Juárez en 1945. Este premio, creado con el objeto de reconocer a lo mejor de la narrativa histórica, se entregará cada año a partir del 2016 y está dotado de 150,000 pesos. Pues un reconocimiento importante para Ignacio Solares, quien ha destacado por varios títulos en la novela histórica. Y bueno, en otro tema, la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario se llevó a cabo la entrega de un reconocimiento a la actriz Diana Bracho, hija del director mexicano Julio Bracho. Diana Bracho donó a la Filmoteca de la UNAM el guión original de la importante La Sombra del Caudillo, una de las cintas más representativas de su padre, Julio Bracho. Esta película, que recientemente fue restaurada enteramente por la UNAM, se proyectó esa misma noche. La cinta, basada en la novela homónima de Martín Luis Guzmán, recrea hechos sangrientos que acontecieron en México después de la Revolución y critica duramente al caudillismo. La presentación de la película sirvió de marco a diversas celebraciones, como el 55 aniversario de la película La Sombra del Caudillo y los 55 años de la Filmoteca de la UNAM. Una donación especial que nos hizo la señora Diana Bracho. Ella nos dio el guión original de la película La Sombra del Caudillo. Ese guión, según ella misma nos dijo, había sobrevivido a un incendio en la biblioteca de su padre. Al donárnoslos, nosotros nos comprometimos con ella, y así lo hubiéramos hecho, igual, a restaurar el guión para preservarlo, para que todos los que quieran verlo, consultarlo, puedan ir a la Filmoteca, al Centro de Documentación, y ver este guión que tienen que tratar, si van a verlo con exceso de cuidado. Filmada en 1960, La Sombra del Caudillo pudo realizarse gracias al esfuerzo de los trabajadores de la industria cinematográfica, quienes aportaron su talento y profesionalismo de manera gratuita para asistir al director Julio Bracho. Quiero celebrar los 70 años del sindicato. Quiero celebrar que exista ese sindicato a estos trabajadores, porque además esta película fue hecha con su trabajo generoso. Me acuerdo que mi papá me contaba con mucha emoción cómo todos los técnicos que iban en la película, todo el personal, los actores, los técnicos, pero hablando específicamente de los técnicos, cómo los técnicos iban a trabajar sin cobrar un sueldo en esta película, con la ilusión de poder construir un hospital para los técnicos. Desgraciadamente no se pudo hacer, no se pudo lograr. La Sombra del Caudillo es un referente histórico de nuestro país, una obra cinematográfica que marcó el fin de la época de oro del cine nacional. Como sabemos, La Sombra del Caudillo es quizá la novela más representativa de todas cuantas escribiera Martín Luis Guzmán, y en estos días el Museo de Arte Moderno rinde homenaje a este insigne escritor, diplomático y pionero de la novela de la Revolución Mexicana. Alrededor de 60 piezas entre pinturas, libros y proyecciones muestran al público el contexto histórico, estético y político en el que el autor de La Sombra del Caudillo desarrolló sus obras más emblemáticas. La otra fiesta de las balas es una exposición que recoge algunos textos del escritor y periodista Martín Luis Guzmán, además de que se complementa con obras de artistas plásticos mexicanos. Es una exposición que cuenta con dos fuentes principales. Por un lado, la colección del Museo de Arte Moderno, y por otro lado, el archivo documental del escritor Martín Luis Guzmán. La exposición lo que busca no es nada más recuperar la figura de este escritor, sino revelar como el universo intelectual desde el cual él produjo pues, su gran obra literaria. La polémica fue una constante en la vida y obra de Martín Luis Guzmán. Desde su militancia en el Ateneo de la Juventud, su participación en el movimiento villista, hasta sus exilios a consecuencia de sus críticas en contra del sistema, son parte del hilo conductor que nos muestra el pensamiento de este importante escritor. Yo creo que algo que es muy interesante de ver, tanto en lo que escribe como en lo que guarda para su archivo durante esos años, es que al final a él lo que le interesa es analizar el poder, y el poder corruptor que tiene el propio ejercicio del poder. Él siempre quiso que existiera, que la Revolución Mexicana se convirtiera en gobierno, pero cuando vio el gobierno en el que se convirtió, un país en donde vio que el poder finalmente pues terminaba por corromper a todos, y que la idea de la revolución regeneradora de una sociedad pues era casi que una utopía.
destaca el espacio dedicado a la sombra del caudillo. También se expone la relación que Martín Luis Guzmán mantuvo con importantes personajes de su época, como José Luis Cuevas o José Vasconcelos. Y a mí me importa que el público, a través de sus textos y a través de pues, lo que pudimos recuperar para una exposición del lenguaje de él, se acerque otra vez a sus libros. Principalmente, claro, son sus dos grandes novelas sobre la revolución y la posrevolución, pero habla de muchas otras cosas también. Habla, por ejemplo, sobre la modernidad. Él escribió sobre cine, habló sobre el cine mudo cuando estuvo en España, escribe sobre muchísimo. Entonces creo que esa es una parte de la que queremos acercar al público. A lo largo de la exposición puede observarse cómo este personaje forjó instituciones como el Ballet de la Ciudad de México y distintas publicaciones como la revista Tiempo. La otra fiesta de las balas permitirá al público adentrarse al mundo de Martín Luis Guzmán para conocer las contradicciones y aciertos de un hombre que conocía bien los mecanismos del poder. Y como les platicamos la semana pasada, Margot Glantz, una de las escritoras mexicanas más destacadas, obtuvo el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, que otorga el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. Así es, la primera mujer mexicana además en recibirlo. Margot Glantz, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y profesora emérita de la UNAM, nos recibió en su casa allá en Coyoacán para platicar sobre la obra que le mereció este premio. El Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas se instauró en el 2012. Lo han recibido escritores de la talla del argentino Ricardo Priglia, el brasileño Rubén Fonseca y el salvadoreño Horacio Castellanos Moya. Este año, la obra de Margot Glantz fue reconocida con el máximo galardón que otorga el Estado chileno. Cuando anunciaron el premio dijeron que era la primera mujer en ganarlo, y al mismo tiempo dijeron que alguien dijo que a pesar de que era yo vieja, decía yo cosas interesantes. Me da mucho gusto que me hayan dado el premio y me da mucho gusto que me lo hayan dado porque soy mujer, pero me parece que no me puedo vanagloriar solamente que me lo den porque soy mujer, porque espero que le den a muchas otras mujeres, pero no porque son mujeres nada más, sino porque son buenas escritoras. El problema fundamental ha sido que aunque haya muchísimas muy buenas escritoras, a pocas le dan premios. He sido profesora de literatura comparada y literatura latinoamericana y he trabajado a muchísimos escritores latinoamericanos, entre ellos, en algún momento dado, a Manuel Rojas. Entonces, en ese sentido, yo creo que se refieren a mi labor, tanto ensayística como académica, en donde la literatura latinoamericana tiene un papel muy importante. Escritora, ensayista, crítica y académica, Margot Glantz comenzó su carrera literaria en 1977 con Las 1001 calorías, novela dietética. Entre sus trabajos más sobresalientes se encuentran sus ensayos sobre Sor Juana Inés de la Cruz y su aclamado libro Las genealogías, por el cual recibió el premio Magda Donato en 1982. Que el tipo de ficción que hago, que ahora ya es bastante reconocida, es un tipo de ficción que al principio parecía no ser muy aceptable por las editoriales y por los críticos en general, porque no es un tipo de literatura muy tradicional, es un tipo de literatura en donde se mezcla mucho el ensayo, donde hay mucha fragmentación, donde trabajo temas que aparentemente son temas que no serían importantes para la literatura. Sus constantes participaciones en conferencias y congresos dentro y fuera de México hacen de ella una de las autoras más reconocidas por los lectores y más premiadas por la Academia. Ya está con nosotros Arturo Martínez Nateras, quien es investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad del CESU y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es también director general de la editorial Fábrica de Letras. Ha sido militante, destacado militante y dirigente de la Juventud Comunista de México y participó ni más ni menos que en el emblemático movimiento estudiantil de 1968. Pues con toda esta experiencia y todos estos antecedentes, Arturo viene a platicarnos en esta ocasión del coloquio La Izquierda Mexicana del siglo XX, que surge con una relación directa con los libros que edita la universidad con este mismo título. Arturo, bienvenido a Inventario. Muchas gracias. Arturo. Pues el derecho a la locura vigente. Estamos trabajando con la universidad, con la UNAM, una obra que se llama La Izquierda Mexicana del siglo XX, que está constituida por 6 libros. Uno es la cronología de la izquierda del siglo XX,
El segundo son los movimientos sociales que han transformado a México. El tercero es la izquierda y la cultura. Y justo el tercer libro dio lugar a que el Fondo de Cultura Económica y la UNAM, a través de la Dirección de Publicaciones, a través de la Dirección de Publicaciones, nos pusiéramos de acuerdo para la realización de este coloquio. La izquierda mexicana del siglo XX, artes, ciencias y humanidades y prensa y lecturas, trazos y perspectivas. Si algo hizo bien la izquierda mexicana del siglo XX fue su relación con la cultura. Así es. Todo, absolutamente todo. El fracaso de la izquierda empezó cuando se divorció de la actividad artística, cultural del que intelectual. Claro. Intelectual. Después de todo este conocimiento y después de todas estas experiencias, ¿por qué la importancia de realizar un coloquio, teniendo el antecedente de los libros, donde efectivamente la izquierda se vea desde ese otro lado, no desde la política, sino desde estas tres: ciencias, artes y humanidades? Bueno, precisamente por eso, porque primero rescatar la memoria. Nuestra memoria es historia, pero con la mirada para adelante y a lo profundo. Nuestro país no va a transformarse si no hay una nueva generación intelectual, un nuevo pensamiento político e ideológico que vea y que dibuje el México del siglo XXI que nos hace falta. Bueno, pero para dibujar este escenario, Arturo, hace falta también, digamos, algunas otras miradas, ¿no? En el coloquio, por ejemplo, tendremos la participación ni más ni menos que, digamos, el adalid de la teología de la liberación, el gran pensador Enrique Dussel. Tendremos también la colaboración del exrector de la Universidad José Sarucán, Gianni Bátimo, toda una referencia sobre la filosofía europea, y tenemos, por supuesto, al gran y polémico lingüista Noam Chomsky con nosotros. Entonces, basándonos en este panel ambicioso de revisión y propuesta y problematización de las izquierdas, háblanos un poco del programa que incluye este coloquio. El coloquio incluye cine incluso, ¿no? Sí, claro. Cine y lectura. El coloquio se va a realizar del 7 al 11 de septiembre, de lunes al viernes. Se inaugura en el emblemático San Ildefonso. Ahí vamos a sesionar el 7 y el 11. Y después el resto de los días en la bella época del Fondo de Cultura Económica. Claro, la librería Rosario Castellanos. Y aparte de eso vamos a tener 3 estaciones de lectura en voz alta con los libros de la izquierda que han producido la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. Hay que decir que el fondo tiene en sus haberes pues la publicación de la primera versión en castellano del Capital y ahora del Capital. Una muy buena oportunidad para visitar el Centro Cultural y todas estas series. Aparte del Centro Cultural. Toda la programación de este coloquio que se lleva a cabo del 7 al 11 en la página que apareció en pantalla. La página es www.izquierdamexicana.org. Muy bueno, pues ahí todos los detalles. Muchísimas gracias, Arturo, por haber estado con nosotros. Gracias por tu presencia. Hernán, tenemos más información. Con la finalidad de enriquecer el trabajo y la formación de escritores de cine, inició ya el tercer encuentro iberoamericano de escritores cinematográficos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Carlos López, autor de la película La niña de tus ojos, Patricio Sáiz, guionista de la cinta Nosotros los Nobles, y Guillermo Ríos, autor del filme No se aceptan devoluciones, reflexionan sobre la importancia capital de reivindicar el papel del escritor cinematográfico. De toda la gente que trabaja en una película, que son muchos, es el único que tiene su trabajo con algo en blanco delante, ¿no? Todos los demás ya tienen el guión, todos los demás necesitan el guión para poder hacer su trabajo, ¿no? Ya viene el día, ya viene mare, alumbrando sus claras los olivares. Yo creo que en mi oficio se trata de compartir asombros, de dónde saco las historias de las que quiero escribir, de lo que me asombra, de lo que me gusta, de lo que me afecta, de lo que veo cotidianamente, de lo que me duele, de lo que me encanta.
Desde hace tiempo llevamos los guionistas en España intentando no solo mejorar las condiciones laborales, que es lógico, de contratos y de salarios, sino también que se nos mencione, a veces que se nos tenga en cuenta, ¿no? Porque si nosotros aspiramos a ser una industria, necesitamos que nuestros contenidos sean de calidad, tengan oficio, tengan la posibilidad y la característica de poder tocar a la gente. O sea, creo que el producto, si tiene buen director, buenos actores y todo, tiene posibilidad de terminar siendo un buen producto. Si la historia no está bien delineada, no está bien trazada, se comete un mayor riesgo o hay más peligro en el sentido de que por más buenos actores que tengas, por más presupuesto y todo, que no haya un producto bueno al final. En España no hay una cosa parecida y me voy encantado y con envidia y deseando llevarme a gente de aquí para allá. Bueno, yo creo que es básico. ¿Por qué? Por el intercambio. Si me explico, el intercambio con colegas, el intercambio con otros directores, el intercambio con gente que quiere aprender, con gente que quiere más, y estar comunicados y saber qué está haciendo cada quien. El arte es intentar contar el alma humana y eso es interminable y eso estaremos haciéndolo hasta que viva la especie, ¿no? Entonces, conseguir eso y a la vez que la gente se la pase bien es una cosa que solo puede hacer medios como el cine, que es un arte popular. En el vestíbulo de la Biblioteca Nacional se exhibe la muestra Censores y Censurados, libros prohibidos en la Nueva España, siglos XVI a XVIII, ejemplares que pertenecen al fondo reservado. Esta exposición nos revela cómo los libros, que hasta nuestros días son vehículos fundamentales para la difusión del pensamiento, han padecido censura desde que Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles hacia 1440. Quienes visiten la Biblioteca Nacional podrán conocer edictos de la Inquisición, carteles colocados en iglesias y plazas públicas donde se señalaban pensamientos o acciones que se consideraban contrarios a la fe. De los muchos métodos que empleó la Inquisición para ejercer un control sobre todos los aspectos de la vida, uno muy interesante es el de la censura que ejerció sobre los libros y otros materiales escritos. Con esta exposición, los historiadores Manuel Suárez, Salvador Reyes y Leonardo Hernández se dieron a la tarea de mostrar la arbitrariedad con que censuraban los libros. La Biblioteca Nacional se generó o se creó a partir de la suma de las grandes bibliotecas de la época colonial en la Nueva España. Y digamos, este patrimonio de nuestra historia escrita cobró sentido o de pronto tuvimos mayor acceso a entenderlo cuando la Biblioteca Nacional en tiempos recientes adquirió un conjunto de instrumentos legales que utilizaba la corona, que utilizaba la Inquisición. Durante el siglo XVI, la Inquisición ejercía el control de distintas maneras. Promulgaba edictos, realizaba visitas, inspecciones y confiscación de bibliotecas. Un libro prohibido es aquel que por sus ideas no conviene a la corona que sea leído por la gente, entonces se prohíbe a través de un edicto o de un índice de libros prohibidos. Hay veces que el libro no es del todo prohibido, que tiene ideas solamente que pueden ser censuradas, entonces se aplica lo que se conoce como un expurgo. El expurgo es la acción de tachar algunas secciones del libro, no todo. Se tachan para que la gente no las pueda leer. Decimos que en cada época o cada siglo tuvo como una especificidad de censura. Por ejemplo, el siglo XVI pues, tiene un orden más de tipo luteranista. El siglo XVII tiene un corte más tal vez como científico de las falsas ciencias que le llaman, como la astrología judiciaria, la nigromancia, por ejemplo, la magia, las artes adivinatorias, por ejemplo. Y el siglo XVIII-XIX ya se enfoca más a lo que es la censura de libros que venían pues, con ideas de la Revolución Francesa. La muestra Censores y Censurados, libros prohibidos en la Nueva España, permite conocer de qué forma los censores intervenían los libros para controlar, según su juicio, los materiales que se leían. En el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México se presentaron de manera simultánea dos publicaciones del fotógrafo italiano Nicola Lorusso, editados por AUI-EO y Conaculta. En el libro titulado Dédalo, el artista italiano hace un recorrido por carreteras mexicanas para captar presencias y paisajes. Este volumen consta de 78 imágenes acompañadas de un texto del notable ensayista y crítico de arte mexicano Jaime Moreno Villarreal.
Y en el segundo libro, Estudio Rojo, el fotógrafo nos invita a adentrarnos en la sensibilidad del espacio creativo del artista, pintor y escultor Vicente Rojo. Desde muy joven, Lorusso se interesó por registrar temas que tuvieran que ver con el territorio, como la fotografía industrial, arquitectónica y paisajista. Su trabajo forma parte de colecciones públicas como la de la Biblioteca Nacional de París, el Centro de Arte Santa Mónica en Barcelona, el Museo de Fotografía Contemporánea de Milán y el Departamento de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes en México, donde se presentaron sus proyectos más recientes. Es un doble reto, son 2 libros, Dédalo, que sale con el sello de los libros del Sargento. Dédalo es un libro que narra las carreteras mexicanas. Me dirijo de la forma más casual a todos los hábitats del país. O sea, hay imágenes tomadas en el desierto, como en la selva, como en la ciudad o en el campo. Es una búsqueda de libertad incluso, donde la vertiente constante ha sido la pregunta retórica del quién somos y dónde vamos, y responde a mi condición nueva de migrante en un país que no es el mío. En cambio, el segundo libro, Estudio Rojo, que sale con el sello de Aulleo, es un libro que narra un espacio interior, el estudio de un artista, Vicente Rojo. Entonces es un espacio privado, incluso podríamos decir un espacio mental. Vemos los pinceles, manchas, lienzos blancos con apenas una raya, lápiz. Entonces son los aspectos secundarios, son los segundos y terceros planos los que le interesan al fotógrafo. Y es el regalo más valioso que nos proporciona con estos libros. Yo he sido espectador de un extraordinario experimentador. La experimentación de Vicente Rojo parece la experimentación de un chavito de 15 años. Esto es un privilegio que me hace sentir afortunado. Nos vamos y nos vemos la próxima semana aquí en Inventario. Adiós. Yo creo que el orgullo es, como dijiste tú, orgullo no es ser cobarde. Orgullo es sentirte orgulloso de mí mismo, sentirte orgulloso de tu país, de tus raíces, de tu cultura, de tu familia, de todos tus amigos. Yo creo que teniendo orgullo te puedes levantar de donde estés, no importa que estés muy caído, lo más caído que puedas estar, te pueden tumbar 1000 veces y con tu orgullo te puedes levantar. Toma el micrófono. Bien, bien. 1, 2, 3. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro repletas de hierba mala, eran Emilio Varela y cabella la tejana. Cerrada con 3 candados y remachada la puerta negra, porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Ahora Jorge, la canción de Arturo. Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas. Para la reina del sur, traficante muy famosa, nacida allá en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza.